Bueno, Vamos a empezar hoy con la efemérides, pero vamos a empezar con algo. Hoy es el santo de San José. José Ricard, hoy es tu santo. sí, San José, trabajador, dicen. El Me pegaron obrero, en el ojo ahí. San Sí, José Obrero. ¿Por qué? exactamente, esa era la definición. Claro, porque específicamente el día de San José, que se celebra el Día de la Virgen, sería el 19 de marzo. Pero la fiesta de San José Obrero es hoy, 1 de mayo, porque fue instituida por el Papa Pío XII en 1955 para resaltar la dignidad del trabajo humano. Muy Porque, bien. claro, porque en aquel momento José, el que era esposo de la María, de María, trabajaba y Carpintero. mucho, y a veces no cobraba. ¿M? Este, ahí ya no, ¿ve? Ahí ya no y estamos no de acuerdo. cobraba. Así que por eso, Ahí ya no. claro, él decía que todos debían trabajar. Está muy Bueno, bien. si bien hoy es el día 1 de mayo, se instituye en 1886 el Día Internacional de los Trabajadores y se realiza por recordando la huelga de trabajadores en demanda de la jornada laboral de 8 horas, porque trabajaban en aquel momento, en 1886, entre 12 y 18 horas. Entonces vino toda una revuelta, toda una revolución para poder ellos hacer esta huelga que dio resultado y la establecieron en 8 horas. Es el día de la Constitución Nacional que se promulga en Santa Fe en 1993. Y hay otro santo que compite con usted, con San José Obrero, que es San Mm. Jeremías. Así que ese, Uh, ese es tengo un empleado que se llama Jeremías, de santo no tiene nada. Ay, bueno. Bueno, no tengo idea. ¿Vos conocés Jeremías? Bueno, bueno, No, la verdad, vamos a yo empezar. tampoco, ¿eh? Yo tampoco. No, tampoco. Bueno, vamos a empezar entonces con el micrófono abierto y va a empezar, estás en pantalla, José. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Un gusto siempre acá en lo de Cristina, la pasamos bien y viene mucha gente que realmente me interesa y aprecio. Hay un par de renglones que los tomé prestados. Ella no tiene problema, la Pantoja, no sé si le gusta la Pantoja. Sí. Hay varios temas que me gustan. Una es el del Marinero de Luces, que realmente me gusta. Ay, sí, eso es el que canto. Es hermoso, es hermoso. Y el Hermoso. otro, que dice más o menos así, no me voy a poner a cantar porque no le quiero romper la oreja a nadie. Dice, hoy quiero confesarles que estoy enamorado, que perdí en el camino tantas cosas que me hicieron a veces tanto daño. Y acá termina la Pantoja y empieza lo mío. Y dice así, estoy enamorado, es el título. Hoy quiero confesarles que estoy enamorado de un pedazo de tierra y sus alambrados, de un cerco de caña y sus libustros, del fresno, sus pinos, sus piñas y la araucaria, de una vieja tranquera varias veces pintada, de mi pequeña pileta, de sus asados, de todas sus plantas, de sus flores, de la lluvia y su pasto verde, del cartel con nuestros nombres, Viví y Pancho, la paz de Viví y Pancho, las casas de los pájaros con sus colores, los teros, las liebres, los jilgueros, las torcasas, de nuestra vieja quinta y sus cicatrices, de sus ramas rotas y la motosierra, de la salamandra y su fuego, de sus tostadas y su mate cocido, y mucho más por enumerar. Y dijo Cafrún en algún momento, qué lindo haberlo vivido para poderlo contar. Intento trocar la tristeza de lo perdido, porque la vendí el año pasado con el tema de mi salud. Intento trocar la tristeza de lo perdido por la alegría de lo disfrutado, pero a veces no alcanza con intentar. Estoy enamorado. José Eduardo Ricard, junio del 2024. Se refiere a la quinta, la vendí cuando paso las fotos y veo eran 2.200 metros de parque y lo hice yo en 50 años.
con mi señora, los chicos, todo. He trabajado mucho y lo he disfrutado y lo he querido muchísimo. Y lo veo y se me caen las lágrimas. Es un recuerdo. Tengo otras cosas, Lo que pero yo las pasa, quise. José, que ya estamos grandes como para tener tales No, es mucho, era es mucha tarea, porque mucha, siempre mucha hacía algo. tarea Siempre estaba haciendo algo. y sí, no, Pero te digo, en invierno, con estos fríos que mi señora no venía, prender la salamandra y hacerme mis tostadas a la mañana, yo estaba encantado. Todos los días le sacaba una docena de fotos y se las mandaba a la gente amiga. Todos los días, de hacer mis asados, de hacer mis mondongos en la salamandra. Me gustaba, me juntaba con gente, con amigos y comíamos y llevaba mi cuatriciclo y paseaba con los perros. Yo realmente es un lugar que he querido muchísimo. Bueno, muchas gracias. y bueno, yo también nosotros tenemos, yo tengo la casa en Mar del Plata que también, Sí, sí, mi hija cariño. mayor que tiene 52 años tenía 10 años cuando la hicimos y la estoy, la quiero vender porque también me Sí, cuesta ir allá, manejar hasta allá 480 kilómetros sí. y casi no se usa, se está pagando mucho, estoy pagando parquero porque cuando uno no va seguido, hay que cortar el pasto y hay que Y mantener. cortar si no se te meten adentro. Sí. Y por eso hay que dejar y bueno, y hay mucha cosa para hacer. Todavía tendríamos que arreglar cosas adentro. Hemos gastado bastante porque le pusieron, el gas natural no llega, teníamos que hacer el alargue, ¿no? Todo un problema. Entonces, Es una casa más que hay que mantener, hay que es indiscutible. mantener. La usás Entonces un mes al estamos año. diciendo de venderla porque es Sí. para gente joven. Tiene Es, para, exacta, es un Claro, tiempo, Merino. claro, es Es un para tiempo. gente joven, ya no, ya nosotros no, por más que me Y- ponga mal, porque está a 3 cuadras y media del mar y uno sí, va sí, sí. caminando, tiene ciento y pico de 114 escalones para bajar hasta la playa, después Oh, está para bueno. subirlo nosotros ya también, no estamos en condiciones. Claro, yo tengo en San Bernardo, pero San Bernardo también son un poco menos de 400 kilómetros. Lo sigo teniendo porque San Bernardo yo voy 2 o 3 veces por año. Pero la quinta tenía una ventaja. Estaba a 67 kilómetros de mi No, casa, eran claro, por 45 minutos eso. de viaje, era un Y rato. claro, pero Pero era muy así todo, grande, el no, mantenimiento te cuesta tiempo y cosas era y mucho, es mucho. mucho. Bueno, un abrazo, Bueno, chicos. Les conté mi bárbaro. intimidad. Bueno, Susana, Cataño, seguimos contigo. Bueno, buenas tardes a todos los que nos saludé. Bueno, hoy es domingo y estoy un poco melancólico porque los domingos a veces me vienen un poco de nostalgia. Y como el miércoles pasado cumplí años, cumplí 40 años, me vino un recuerdo de cuando yo estaba ya por cumplir los 12. Vivía en Floresta, en un edificio de departamentos con mis padres. Y falleció mi abuelo, o sea, el padre de mi padre, y le dejó a mi padre la herencia de una casona en un barrio aledaño que es Flores. Y mi padre lo que quiso fue que nos mudáramos los tres a esa casona. Yo era un chico bastante triste porque mis padres eran médicos, y me dejaban eh, solo bastantes horas que las cubría una vecina que vivía en el mismo edificio de departamentos. Y bueno, la vecina después ya no quiso viajar más y cuando nos mudamos, yo seguía bastante solo o más solo todavía. Pero para mí era una aventura estar en esa casona, porque era una casona de 2 plantas, una barbaridad de espacio para 3 personas, ¿no? Pero lo que más me fascinó cuando llegué allí fue el jardín. El jardín era un jardín que no era como una postal todo arregladito con flores, no, era como bastante salvaje, como a mí me gustaba. Y resulta que en un costado del jardín había un busto y resulta que mi padre me comenta que es el busto de mi bisabuelo. Yo sentí frente a esa estatua o busto de piedra una sensación como de contención, como de alguien que tenía mucha fuerza, porque tenía la mirada, el rostro adusto, el entrecejo fruncido, la mirada fuerte, y de pronto sentí como una atracción de hombre a hombre, una sensación que no había tenido nunca. Bueno, como era verano,
y ya el colegio estaba suspendido por las vacaciones, yo me iba todas las tardes a merendar y le contaba todos mis problemas a mi bisabuelo, al que yo sentía como mi bisabuelo. Y le contaba que estaba bastante triste porque estaba bastante solo, que me costaba hacer relaciones con los chicos de la escuela, pero que en este momento mi principal problema era que yo quería seguir Bellas Artes, ahora que terminaba la escuela primaria, pero que mis padres querían convencerme de seguir un bachillerato para después entrar en medicina. Eso para mí, eso que ahora a mí me suena como algo sin importancia, para mí en ese momento era todo directamente ese problema, porque le tenía un poco de miedo a mis padres para enfrentarlos y decirles que no, que yo quería seguir lo que yo quería. Bueno, sucedió que una noche eh, conversé con ellos, les hablé del tema y se quedaron, me miraron con cara de pocos amigos, porque ellos me volvieron a insistir que tenía que seguir la carrera de medicina y para eso se necesitaba el bachillerato. Bueno, yo al otro día lo que hice fue contarle a mi bisabuelo que estaba muy mal porque no sabía cómo resolver el tema con mis padres y, y mi abuelo o mi bisabuelo yo sentí como que me daba fuerzas. Como él no me respondía obviamente con palabras, pero como que me daba mucha fuerza. Entonces, al otro día, tuve la suerte de que mis dos padres no tenían guardia y pudimos cenar juntos, otra vez. Entonces les dije que yo realmente lo había pensado, pero que me disculpen, pero yo iba a seguir la Escuela de Bellas Artes. Bueno, después de un poco de tira y afloja, terminaron entendiéndolo y decirme que bueno, que estaba bien, cosa que para mí fue un tremendo alivio. Lo primero que hice al otro día cuando me quedé solo fue correr a lo de mi bisabuelo y contárselo. Y mi bisabuelo, y acá viene la fantasía mía, que hoy en día pienso que fue una fantasía, lo que yo sentí fue que mi bisabuelo me sonreía y que me decía que sí con la cabeza y que pestaneaba. Yo me quedé tan contento que era una alegría que no había conocido hasta mis 12 años. Y esa noche, cuando fui a dormir, yo dormía de un tirón y me despertaba cuando amanecía. Esa noche me desperté a las 2 de la mañana. Y sé que eran las 2 de la mañana porque yo tengo o tenía cuando era chico, un reloj grande con números rojos. Y decía las 2 de la mañana. Y en la oscuridad del cuarto veo como flotando en el aire el busto de mi abuelo, iluminado en los costados, que me sonreía, volvía a decir que sí con la cabeza, y me miraba con una expresión de ternura tan grande que yo no había visto nunca en ninguna persona, ni siquiera en mis padres. Bueno, al otro día, cuando pude ir al jardín, que estaba solo también, me abracé al busto y yo sentí una calidez tan grande, que sentí que algo había cambiado para siempre dentro de mí. Y comencé a ser un chico ya no tan desesperadamente solo o tan melancólico. Logré hacer la carrera y bueno, no me fue tan mal porque conocí a la que ahora es mi esposa, que estamos esperando un segundo hijo. Y bueno, a veces me pasa que recuerdo a mi bisabuelo, que si bien nunca, obviamente lo conocí personalmente, sé que desde el cielo él me sigue siempre sosteniendo. Por supuesto que comprendo que todas eran fantasías mías. El busto nunca me dijo que sí, ni nunca pestañeó, pero yo sentía que sí. Y a mí me hizo muy bien para poder cambiar y para poder ser el hombre que hoy soy, un padre de familia. Entonces ahora yo los voy a dejar a ustedes porque mi esposa y mi hija me están esperando para ir al parque porque hoy es un domingo de sol precioso. Qué bueno. Muy bueno lo que narraste, Susi.
Bueno, yo les puedo contar, Cristina, les cuento que esto es una consigna que me dio Cristina Merino, donde había que elegir un objeto inanimado y hablar con ese objeto. Entonces se me ocurrió lo que ustedes escucharon. Muy lindo. Bueno, decime, Y Susi, le ¿qué es lo que podemos poner el busto de mi bisabuelo. Bueno, ¿lo escribiste? No, así que dentro de 2 días no me lo acuerdo más. Ah, pero lo tenés grabado, así que lo podés No escribir. sé si lo tengo grabado. No, creo que no, ¿eh? No, no. No, si ahora va a quedar grabado. Ah, bueno, sí, pero bueno, después vamos a hablar, porque yo nunca encuentro nada en YouTube. ¿Pero para qué en YouTube? Si yo lo pongo Yo lo Claro. pongo. Sí, bueno, pero después eso pasa. No pasa. ¿Cómo pasa? Y sí, en el celular me Mándaselo, tengo todo. mándaselo a ella por correo, mándaselo. Se lo voy a mandar al correo para que lo busque porque Claro, corriendo así lo abajo tiene. la línea roja, se busca la cara corriendo la línea roja del YouTube, se busca. Destacalo, Pero destacalo con la después estrellita. fuera del encuentro de hoy, después te voy a pedir que me expliques. Después, tranquila. Destacalo con la estrellita, así te queda guardado. Bueno, muy bueno, Susi. Gracias a todos. Dionis, Lindísimo. Dionisia, ¿dónde anda? Ahí está. Hoy Hola, se ha soy arreglado, se ha ¿qué tal? pintado ¿Cómo está? los ojos de negro. Mira qué linda que está. Bueno, a ver qué nos regalás hoy, el Día del Yo Trabajador. hoy eh, estuve vaga por el del trabajador, mira, no busqué nada. Estoy diciendo que por supuesto es un placer escucharlos. Ah, no, pero de aquí a que te vuelva a llamar, vas a encontrar algo. Mirá cómo te pongo Bueno, yo. No se salva nadie, Dionisia, Acá no acá. se salva nadie. Alicia Lorenzo. Bueno, yo sí busqué una buena trabajadora, hice mi búsqueda y voy a leer eh, un poema de un poeta turco de la Sí, primera mitad del siglo XX ajá, que emigró de su país y bueno, falleció en Polonia. Se llama Cantan los albañiles. Construir no es lo mismo que cantar. Es un asunto un poco más difícil. El corazón del albañil rutila como un resplandeciente Luna Park, pero la obra no es un Luna Park. Aquí se encuentra barro y nieve y viento y las manos que sangran. El pan no siempre es fresco y no siempre calienta. El pan no siempre es fresco y no siempre caliente está el café. A veces falta azúcar. No son héroes aquí todos los hombres. Los amigos no siempre son leales. Construir no es lo mismo que cantar, pero los albañiles son gente empecinada y el edificio sube al asalto del cielo. Arriba, arriba siempre, más arriba. Y ya en el primer piso han puesto unas macetas con sus flores y los pájaros llevan en sus alas el sol hasta el balcón del tercer piso. Late en cada ladrillo un corazón. El edificio crece y va subiendo, subiendo con la sangre y el sudor. El autor es Nassim, con Z y M final, Hikmet,
Ay, la sin con Z, N, Con ZM final y el apellido H-I-K-M-E-T. E, C. ICMEC. Es Inc. H-I-K-M-E-T. Muy bien, muy bueno. Muchas Bueno, gracias. Gracias. nos vamos y volvemos a entrar porque faltan 2 minutos 48 y no llega nadie. Así que, ¿m? Bueno.